Inversionistas, ¿cómo están? Llegó la hora de hablar de un mal necesario, algo que tenemos que hacer. Muchas veces no nos gusta, pero no nos queda de otra, el tema de los impuestos. Y para eso yo no soy contador, yo no soy un experto, pero sí traigo a uno, traigo a Armando Tapia de Taxat, el que nos va a compartir todos sus conocimientos sobre el tema de los impuestos y las dudas que ustedes tienen. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. Todo muy bien, Omar. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero saludar a toda tu audiencia y la plataforma que todo lo que estás haciendo, la verdad es que me parece impresionante el alcance, la comunidad que tienes. Te felicito y felicito a la comunidad que tiene estos intereses por conocer más sobre oportunidades y opciones de cómo crecer el dinero y pues contentos de que nos hayas considerado y nos hayas invitado a este espacio, Omar. Pues gracias por el chance de estar aquí y pues vámonos. No, hombre, pues bienvenido. Yo encantado de tenerlos aquí, y la comunidad también. Hay muchas dudas, Armando, muchas dudas. Yo hice previamente una encuesta en mis redes sociales para que me preguntaran qué dudas tienen sobre impuestos. Hice una lista de las más populares. ¿Te parece? Nos vamos una por una. Venga. Mira, la pregunta más recurrente que estuve viendo y creo que es un buen punto de partida, se trata sobre el tema de las declaraciones. Si tú tienes alguna inversión en algún lado, ya cuando tú declaras, te aparece la información en el SAT o al tú declarar tienes que hacer algo, alguna factura o qué es lo que va a hacer el inversionista a la hora de declarar sus inversiones. Ok, Omar, fíjate que antes de contestar esa pregunta, porque es una pregunta muy generalizada, te voy a tratar de ir desfragmentando y sobre ello seguramente saldrán más dudas relacionadas. Pero antes que nada quiero mencionar que esta parte fiscal, a veces ya lo utilizamos nosotros como un estandarte, es que no lo veas como una obligación ahí, ¿no? Sino que como inversionista mejor verlo como una herramienta más, una consideración más que debes de tomar en cuenta en la ecuación para la determinación de tu rendimiento real o final, ¿no? Y tú sabes muy bien de eso y creo que les has compartido esta información a tus inversionistas en donde, oye, pues del rendimiento que tengas, disminúyele la parte inflacionaria y disminúyele la parte tributaria y la parte de comisiones y pues vas a poder tener tu ganancia real. Entonces, véanlo más como vamos a ser inversionistas más experimentados de otro nivel, antes que el hecho de decir, oye, pues tengo que pagarlo, ¿no? Y a lo mejor verlo de esta manera nos va a voltear la visión o nos va a poner en otro contexto sobre lo que tenemos que hacer, ¿no? Y eso nos ayudará a tomar la mejor decisión en dónde invertir nuestra lana según el perfil de inversionista que tengamos y donde nos sentamos más cómodos. Pero el Ok. hecho de que tú conozcas la variable fiscal, pues te da un chance de ver cuál es el rendimiento final. Ya el tributarlo, pues va a ser la consecuencia de la ganancia que obtengas. Recordemos que si estamos en territorio nacional, si somos residentes del territorio nacional y obtenemos ganancias en México, pues invariablemente pues, tenemos que pagar un impuesto, un tributo. O sea, el hecho de que tú tengas una ganancia en automático, pues está sujeta al pago de los impuestos. Entonces, eso en premisa. En segunda instancia, lo que es importante como conocer desde el punto de vista fiscal es que tú puedas conocer qué es lo que estás recibiendo. O sea, qué tipo de actividad es la que estás ejerciendo, realizando, por el cual te están dando una ganancia. Para efectos de las disposiciones fiscales, Omar, fíjate que la autoridad diseñó apartados específicos para distintos modelos operativos o distintas actividades profesionales, empresariales, etcétera, de inversión, en donde él puso un apartado específico y reglas del juego para tributar cada uno de estos conceptos. Entonces, como inversionista, pues debes de conocer qué tipo de actividades tienes por las cuales tú recibes una ganancia o un ingreso. Y voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona física que soy un empleado y pues por añadidura estoy bajo el régimen de sueldos y salarios. Pero puedo tener otras consideraciones o otras actividades alternas. A lo mejor tengo un taxi, a lo mejor tengo esta parte de las plataformas digitales y a lo mejor también pues, tengo alguna inversión. Entonces, el que yo identifique cada uno de estos conceptos me va a permitir a mí
saber, pues, cuáles esos pasos que me establece la disposición fiscal para tributarlos, ¿no? Entonces, regresándome un poco a la pregunta, lo esencial aquí, y este sí es receta de cocina, Omar, es que tú logres identificar qué tipo de inversión tienes o qué tipo de actividad estás realizando por la cual te va a dar un rendimiento o una ganancia y a través de ello tú puedas mirar la disposición que te corresponde y hacerlo, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos una ganancia, como ya lo dije, está sujeto de la ley del impuesto sobre la renta, que la ley o el impuesto sobre la renta es el que se encarga precisamente de recaudar el impuesto relacionado con las ganancias, ¿no? En principio, o la naturaleza del impuesto sobre la renta es que es un impuesto de forma anual. Sin embargo, la disposición lo que te dice es de que tú pues tienes que ir haciendo pagos provisionales. ¿Qué significa esto de provisional? Que vas haciendo pagos a cuenta de una declaración anual, ¿no? Entonces, en contexto, el impuesto sobre la renta va en una declaración anual. Sin embargo, la autoridad me dice, o no la autoridad, sino la disposición fiscal me establece, ¿sabes qué? Tienes que ir haciendo, en algunos casos, adelantos o pagos provisionales a consideración de tu declaración anual. De tal manera de que cuando llegues a la declaración anual ya me habrás hecho parcialidades relacionadas con la ganancia. Y lo que haremos es un acumulado de tus ganancias de todo el ejercicio, veremos cuánto ya has tributado a lo largo del ejercicio y en el caso de que te quede un saldo en contra, me tendrás que pagar la diferencia o todo lo contrario, en el caso de que tengas un saldo a favor, pues bueno, habrá una devolución de igual manera de la parte de la autoridad hacia los contribuyentes, ¿no? Entonces, ese es como un poquito el backup o el antecedente que me gustaría poner en la mesa sobre la pregunta, porque otra vez voy, es muy generalizada en ese sentido, porque cada uno de los aspectos o cada una de las actividades o de las inversiones, pues tiene reglas en específico, ¿no? Y sobre eso es como tú tienes que ir reaccionando mes a mes de tal manera de llegar a la declaración anual, Omar. Entonces, como poniendo este contexto, no sé si cubro lo que me preguntaste en la primera pregunta. Sí, no, definitivamente lo que tenemos que hacer es irnos por partes. Como dices, es muy difícil responder sí o no porque es una pregunta muy abierta. Entonces, lo que me gustaría hacer, Armando, es hacerla un poco más específica, irnos a Sí, ciertas inversiones en concreto y ahí ver qué declaración se debe presentar, si es la anual, si es semestral, si es la del IVA, la mensual o alguna otra que venga, exista y en qué venga. régimen se puede declarar. Eso también me preguntan mucho. Entonces, mira, ahorita lo que es una casa de bolsa que se llama GBM en México está haciendo mucha Sí, publicidad, está captando millones de usuarios que se meten, invierten en la bolsa, compran acciones, compran ETFs, algunos otros comprarán fibras y luego llega el punto donde tuve una ganancia o tuve una pérdida y no sé si debo declarar, no sé cómo declararlo, en qué régimen, ujú. qué declaración debo presentar si invierto en la bolsa en un broker mexicano. Ahí te va, Omar. Eh, el hecho de que tú ahorita acabas de mencionar este broker mexicano en donde te permite el acceso o el ambiente al mercado, en donde yo entro y puedo ver pues un montón de compañías y lo que yo hago es que pues compro acciones de la compañía, ¿no? Y al hacer la compra de una acción, lo que yo me estoy volviendo es pues, dueño de esa partecita o accionista de la compañía. Entonces, en principio, lo que yo debo de entender es que, ¿qué estoy haciendo? Estoy comprando acciones de una compañía. Entonces, me vuelvo accionista de la compañía. Un accionista minoritario con las limitantes que corresponden, pero ya tengo un título que incluso pues, está totalmente documentado, que pues tengo un título a mi nombre que dice que pues compré cierto número de acciones de cierta compañía, ¿no? Entonces, el hecho de que yo tenga acciones, yo puedo tener como inversionista dos oportunidades de ingresos. Y estas oportunidades de ingresos es una, que esta compañía le vaya súper fregón, que tenga una política de pago de dividendos y me paguen dividendos, ¿no? Entonces, bajo ese sentido, yo puedo tener primeramente ingresos por dividendos al comprar un título de valor, una acción de una compañía. Y en segunda instancia,
que la compañía tenga una ganancia en su valor comercial y que por esa plusvalía que genere la compañía, el valor de las acciones pues incremente. Y lo que yo tendría en el momento de la enajenación o el momento de hacerla efectiva la acción es que yo podría tener una segunda oportunidad de obtener una ganancia. Entonces, puedo obtener ganancias por dividendos, que hay un apartado específico para eso, y puedo obtener también ingresos por la enajenación de estos títulos, que también hay un apartado específico de la ley para esto, para el pago de estos impuestos, ¿no? Entonces, primera caja, en el tema de los dividendos, cuando son dividendos de empresas nacionales, que yo hago la compra a través de estos brokers autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el impuesto o la forma de tributar el impuesto, Omar, es en la declaración anual, ¿no? Es en la declaración anual y yo tengo que estar como contribuyente un poco pendiente con la casa de bolsa, pues de ir obteniendo mis constancias de retenciones, porque es información que me va a ayudar al momento de realizar yo mi declaración, la presentación de mi declaración anual. Va a ser información que me va a apoyar, porque en muchos sentidos, y ahorita me voy a regresar a un punto que me parece también es muy recurrente, si la información viene precargada en la declaración anual. Claro. Pero bueno, en principio, los dividendos de compañías nacionales son en la declaración anual. Entonces, el broker que sea de mi preferencia me deberá de entregar una constancia que deberá reflejar la operación que se realizó, ¿no? Tú por estas acciones que tienes de cierta compañía, es este su RFC de la compañía, este es el nombre de la compañía, este fue el dividendo que te pagó la compañía, y en el caso de que exista una retención por parte de la compañía, también debe de venir reflejado en la constancia, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer es utilizar esta información y revisar que efectivamente venga precargada de manera adecuada la información en la declaración anual. Recordemos que aunque las disposiciones fiscales les ponen obligaciones a estas casas de bolsa para que nos apoyan en actividades administrativas, al final la declaración anual termina siendo obligación de cada contribuyente. Entonces sí es nuestra responsabilidad llegar a la declaración anual y mirar que efectivamente pues los datos que nos estén transmitiendo en estas constancias sea la adecuada, ¿no? Fíjate que en el apartado de la declaración anual, en específico en el rubro de los dividendos, lo que me va a pedir en la información es el RFC de la compañía, el monto del dividendo o la utilidad que me hayan pagado, el ISR pagado por la sociedad, y al final me va a pedir el monto acumulable del dividendo. Esta información que te estoy diciendo va a venir en la constancia. Entonces simplemente tengo que machearla como una buena práctica administrativa, que pues, yo vaya y palomé mi constancia de retenciones versus la información que aparece. Y en el dado caso que no venga precargada, que hemos visto en la práctica varios casos, hay un botoncito dentro del apartado de los dividendos que te permite ir agregando. Entonces tú la agregas con toda la libertad, con la información que viene en tu constancia, ¿no? Yo recuerdo que los clientes el año pasado, mmm, incluso de manera personal, tengo algunas inversiones en compañías mexicanas, me llegaron las constancias antes de que concluyera febrero, ¿no? Entonces, hay que estar pendiente de que recibamos estas constancias por parte de nuestro broker, y con eso podemos, sin ningún problema, hacer nuestras declaraciones anuales en el caso del tema de dividendos, Omar. Entonces, Oye, aquí Armando, quisiera sí, interrumpirte venga, rápidamente. con gusto. ¿Bajo qué régimen se debería declarar eso? ¿Es el régimen de sueldos y salarios en el anual o doy de alta a otro? ¿Qué recomienda Taxat? Ahí te va. Como le decía, hay un apartado específico para el tema de los dividendos. Entonces, el deber ser, eh, fíjate que me voy a ver muy ético en este sentido, pero no podemos dar malos consejos, eso Claro. pues, no está bien.
pero hay un apartado específico. Entonces, lo que recomendamos es que si hagas una ampliación de tus obligaciones en específico para dar de alta la obligación de los dividendos. Si por alguna razón tú como pues en tus actividades de manera administrativa lo omitiste, no te preocupes, puedes llegar a la declaración anual y en el apartado donde, incluso en la primera carátula de la declaración anual, en donde te pregunta si obtuviste otro tipo de ingresos, ahí perfectamente puedes abrir el icono de los ingresos por dividendos y te va a abrir el apartado, Mar. Entonces, digamos que no es tan... Eh, no hay un problema mayúsculo el hecho de que no hayas hecho una ampliación de obligaciones. El deber ser es que si lo hagas, pero si llegas a la declaración anual y lo omitiste, no pasa nada. En los ingresos por declarar, en el apartado del perfil del contribuyente, en los ingresos por declarar, están todos, sueldos, salarios, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses y dividendos, entre otros, ¿no? Entonces le das en la casilla de dividendos y la plataforma por sí misma te va a permitir tener el acceso a este apartado para que tú puedas checar esta información y aplicarlo. Pero en principio, Omar, sí deberías de hacer la ampliación de la obligación fiscal, ¿no? Entonces el chiste es que lo declare, ¿verdad? Ese es el mensaje. O Sí, sea, lo sí. correcto es que si lo hagas, que te des de alta bajo ese régimen y se te pasó, bueno, pues trata de darte alta luego, por lo menos decláralo. Yo creo que así lo declaraste, no vas a tener el miedo de que, híjole, el SAT te dijo, y no pusiste el régimen de dividendos, vas al bote. O sea, eso no pasa, ¿verdad, Armando? No, no pasa, Omar. Pero fíjate que les voy a poner algo que es bien importante sobre la mesa. Eh, no hay que ampliar obligaciones por ampliarlas. Porque si yo hago una ampliación de obligaciones y luego mensualmente o semestralmente o según la periodicidad de la obligación no lo atiendo, la autoridad no sabe si tengo o no obtengo el ingreso, ¿no? O sea, la autoridad, la única manera de que él se percate pues, del nivel de operaciones es de que en específico me revise. O sea, sí tiene toda la información, pero no tiene la infraestructura para que todos tengan como que esa información desglosada y sepa sobre quién ir. O sea, Ujú. son tiros dirigidos, la verdad. Pero si tú haces una ampliación de obligaciones por ampliarla porque esporádicamente tuviste alguna operación y no la atiendes, eso sí te va a generar problemas. Porque lo que va a suceder es de que va a pasar el tiempo y se va a quedar ahí la obligación y cada mes se va a ir generando como una inconsistencia en tu historial de declaraciones, ¿no? Entonces eso luego sí pasa bastante en que, oye, pues hice la ampliación por un régimen específico, pero como pues no es algo que yo le ponga atención, ahí lo dejé. Y después resulta que debes dos años de presentar declaraciones, aunque sean declaraciones en ceros, Ujú. la autoridad te va a exigir que administrativamente las presentes. Entonces, el ampliar una obligación conlleva una responsabilidad administrativa de tu parte. Entonces, mejor, creo que lo importante, como lo acabas de decir, es tributarlo y pagarlo. Y después, si yo hago la ampliación, estar bien consciente, ponerlo en mi calendario como una actividad más que tengo que estar pendiente. Oye, yo sé que una vez al mes me voy a tener que encerrar un sábado yo solo a cumplir mis obligaciones. Porque si lo dejo, eso sí puede ser un problema. La autoridad va a ver que tienes una omisión de declaraciones que están allí y entonces sí te podría, a través de tu buzón tributario, preguntarte qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, evitemos problemas innecesarios. Por tratar de hacer un bien, Sí. nos vamos a meter en un problema. Entonces, si lo ampliamos es porque lo vamos a atender, ¿no? Hablé ahorita del tema de los dividendos en la parte de las acciones. Ujú. Me gustaría hablar sobre el tema de la enajenación, que Ok. cierra el ciclo porque esa es la vida de las acciones. O sea, al final tú en algún momento pues, seguramente vas a esperar una buena oportunidad del mercado y enajenarla, ¿no? Ese sería, o hay que se quede perpetua para que me esté tirando dividendos, pero Ujú. en el caso de que tú decidas hacer la enajenación de estas acciones, igual, para la parte de acciones que sean mexicanas, el pago del impuesto de esto va a ser hasta la declaración anual, Omar, y el impuesto sobre estas acciones es del 10% sobre la ganancia, sobre la utilidad.
¿A qué me refiero con la utilidad? Cuando tú hiciste la adquisición de estas acciones, pues tenía un valor comercial, que es igual al costo fiscal, eso se traduce en un costo fiscal. Y cuando tú haces la enajenación por una buena posición, pues lo que va a suceder es de que vas a tener ahí un efecto de ganancia porque seguramente traes un sobreprecio. Entonces, la fórmula que utiliza el broker es utilizar el costo menos la ganancia, considerando las comisiones que te cobra, y eso te va a tirar una utilidad. Aquí lo padre es que el broker es el que está también encargado de realizar este cálculo y de darte de igual manera la constancia. Y fíjate que igual en varios casos hemos visto que esta información no viene precargada, entonces hay que estar pilas de utilizar igual la constancia y de realizar nuestra declaración. Pero en el tema de enajenación de acciones va sobre una tasa del 10% sobre la utilidad, lo cual me parece que es un buen gesto por parte de legislativo y en ese sentido porque pues, genera pues este incentivo de hacer este tipo de operaciones. Es una tasa razonable, el 10%, y es hasta la declaración anual, Omar, y es sobre la utilidad, ¿no? Entonces, hay que estar pilas con igual obtener nuestras constancias de retención y en la declaración anual tributar esta parte de la ganancia por la enajenación de las acciones. Oye, Armando, ¿y ahí el régimen recomendado cuál sería? Fíjate que no hay un como régimen específico sobre esta parte de la enajenación de las acciones, Omar. Si tú pones el régimen de dividendos, se asume que eres un accionista de alguna compañía, entonces no hay como un régimen específico, pero sí en la declaración anual hay un apartado específico que así se llama, en el caso de que tú tengas esta parte de enajenación de acciones, abres la casilla y va, inclusive va hasta el final del formulario de la declaración anual como un apartado independiente. Lo que pasa es de que esta ganancia va sobre una tasa específica del 10% y todos los demás ingresos van sobre una tasa que tiene que ver con el nivel de ingresos de una persona física. Recordemos que la persona física tributa bajo un rango de tasas, que esto depende del nivel de los ingresos, que va desde el 2% hasta el 35%. Entonces, todos los ingresos entran dentro de una ecuación para determinar el impuesto. Pero como la declaración perdóname, como el pago de la utilidad por la enajenación de las acciones es del 10% y va sobre esa tasa, va independiente del cálculo para que no se mezcle con la operación del impuesto determinado sobre la fórmula general, ¿no? Entonces, esto va independiente, por eso va sobre el 10%, Mar. Pero con que desde alta la parte de la casilla del dividendo, con eso es suficiente. Oye, ¿y sería algo similar para el tema de los fibras? Si yo recibo dividendos de fibras, ¿hay un apartado ahí mismo para declararlas? Fíjate que en el tema de fibras pasa un poquito independiente, es diferente. ¿Qué es una fibra, Omar? Una fibra es un fideicomiso que, que administra bienes inmuebles, ¿cierto? Entonces, tú a través de una fibra, lo que tú compras son certificados de participación inmobiliarios, ¿no? Cuando tú inviertes en una compañía, pues obtienes acciones. En este caso son certificados de participación inmobiliaria. Y aquí aplica un poco diferente porque en el caso de la enajenación de tus posiciones de los certificados de participación de las fibras, van exentos de impuestos al 100%. Entonces, si tú cobraste alguna de Monterrey, de Fibra 1, Fibra Shop, todas estas, cuando tú hagas la enajenación y tengas una ganancia por la fibra, la ganancia es exenta de impuestos, ¿no? Entonces, también, buen acierto, una palomita. La verdad es que la parte inmobiliaria genera inclusión económica en donde lo pongas. O sea, el hecho de que construyas un edificio en algún sitio, en algún lugar de alguna ciudad, pues empieza a generar un montón de cuestiones económicas, trabajo, plusvalía, pues, negocios, o sea, es una industria que jala inversión. Entonces, lo que decidió hacer ahí el legislativo, que para la parte de que cuando tú enajenes tus certificados van exentos del impuesto sobre la renta, Omar. No así
de, de los rendimientos que tú vayas obteniendo mes a mes que te paga la fibra, pero por lo menos en la parte de la enajenación sí son exentos. Ok, ¿y se debe declarar aunque esté exento o ya con que recibas la ganancia pues está exento y no declaras nada? ¿Cómo funcionaría ahí la generación de una fibra? No, no es obligatorio que lo pongas. Hay un apartado, Omar, de datos informativos, pero no es necesario que pongas esta información como un dato informativo. Con que tú obtengas tus constancias por parte del intermediario, del broker de tu preferencia, con eso va a ser suficiente. Ok, ¿y qué nos puedes decir respecto al pago de los dividendos de los fibras? ¿Cobró rentas? ¿Me pagaron? ¿Eso cómo lo declaro? Fíjate, Omar, que cuando hablamos de dividendos, sí se habla como del tema de, de que yo tengo acciones de una compañía, ¿no? Pero hablar del rendimiento de la fibra, yo prefiero que ya de una vez le empecemos a llamar rentas. Ok, En las disposiciones fiscales del apartado del arrendamiento o del uso o goce temporal de bienes inmuebles, como lo establece la ley, si yo tengo un local comercial y se lo puedo rentar a cualquiera, voy a obtener ingresos por estas rentas, ¿no? Y lo que dice la disposición fiscal en el apartado de arrendamiento es que los rendimientos que obtengas a través de estos certificados de participación inmobiliaria se van a tratar o van a tener el tratamiento de rentas, ¿no? Entonces, por eso te lo pone en el apartado de arrendamiento y tiene lógica porque pues, tú y yo invertimos en un edificio. ¿Qué hace ese edificio? Pues adentro tiene locales comerciales, pues, estacionamientos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace esta inmobiliaria es que pone a disposición estos espacios, los renta, obtiene estas rentas y después se voltea con quien son. Evidentemente yo, como soy la administradora, la fibra administradora, pues tengo gastos de predial, de luz, de agua, de mantenimiento, de seguridad y todos estos rollos. Y ya después existe un remanente. Entonces, ese remanente yo me volteo con los dueños de estos títulos de participación y les doy, pues les reparto este rendimiento, esta ganancia, que se traduce en una renta, ¿no? Entonces, si a lo mejor pudiera existir una comisión, oye, es que recibió un dividendo, si lo asimilas así, hay un apartado para tributarlo. Pero si dices, oye, es que es una renta, bueno, es otro apartado independiente. Entonces, la fibra te da una renta, ¿no? Y para la renta existe un apartado en donde la disposición fiscal te dice que vas a hacer un pago provisional de manera mensual por las rentas que tú obtengas. Fíjate que cuando tú haces la ampliación de tus obligaciones fiscales, Omar, y tú le pones que obtienes ingresos por uso o goce temporal de bienes, lo que es el arrendamiento, te dice, oye, ¿es, eh, ¿es independiente o proviene de un fideicomiso? Que este es el caso. Pero si le ujú. pones que proviene de un fideicomiso, luego te pide el RFC del fideicomiso. Y luego es información que los inversionistas no tienen, ¿no? A menos de que por ahí estén circulando información o conozcas la información de la fibra y tengas el RFC, pues está bien. Pero si no lo tienes, no pasa nada. Ponle que estás en el apartado general y hasta allí está bien. Entonces, las rentas que tú estés obteniendo por parte de la fibra y que te esté reportando el broker y te lo esté poniendo igual en sus reportes o en sus constancias, toma esa información y tribútala en el apartado de arrendamiento. Una vez que hayas hecho la ampliación de tu obligación, pues te empiezas a hacer el pago de tu obligación fiscal, que son de manera mensual, Omar. Entonces, es el ingreso que tú obtengas por hay una fórmula y un apartado para hacer la determinación del impuesto, pero tampoco que esto te llene de estrés porque tú, el hecho de que pongas la cantidad en la plataforma te hace la determinación tributaria, ¿no? Inclusive como una ficha técnica, me ofrezco a que luego el despacho les mande por ahí algunas fichas técnicas de cómo se podría hacer la determinación para que igual en un Excelito para que ustedes lo vean y puedan comparar inclusive su resultado con lo que viene en la plataforma. Pero pues también las plataformas de la autoridad ya son cada vez más intuitivas, entonces eso nos ayuda propositivamente a declararlo.
Ok, sí, aquí les dejamos los enlaces abajo de lo que nos mande TaxAt para que lo puedan revisar. Armando, quisiera platicar contigo una práctica que no sé si es una buena práctica, pero que he visto que muchos lo están haciendo y es lo que te dicen, oye, ¿sabes qué? No declares de manera mensual los fibras, sino que en la declaración anual también hay un apartado que dice ingresos por fibras y solo ponlo ahí. ¿Esa será una mala práctica? ¿Será algo que se puede hacer alternativo a la declaración mensual? Si alguien dice, oye, pues ya a lo mejor no quisiera declarar tan seguido, ¿se puede como hacer eso y que sea legal o no es recomendable? ¿Qué recomiendan ustedes? La disposición es muy clara y te dice que es de manera mensual, Omar. A veces hemos visto que hay errores de configuración en las plataformas que lo que pasa es de que el servicio de administración tributaria pues es el medio por el cual se recauda toda la parte fiscal. Pero la ley del impuesto sobre la renta, pues digamos que está en otro apartado independiente, pues es el legislativo, ¿no? O sea, son dos entes independientes. El legislativo es el que pues, hace las leyes y el otro, pues, es el mecanismo mediante el cual tú tributas, ¿no? Entonces, por eso incluso cuando hay discrepancias, tú tienes toda la libertad de protegerte a través de lo que establece la disposición fiscal, ¿no? Y ellos también tendrán que demostrar lo conducente a través de la misma disposición fiscal, ¿no? No es Sí. que, o sea, son dependientes en ese sentido. Entonces, hemos visto que luego hay errores en, pues en algunos apartados de cómo tributar. Inclusive nosotros hemos levantado algunas aclaraciones con la autoridad. Oye, pues dame el mecanismo para que lo haga, porque no me lo estableces, ¿no? Entonces, son de las cosas que luego hemos visto que trae un error, pero esa es más configuración de la plataforma. La disposición te dice que lo hagas mensual. Ahora, si lo haces en la declaración anual, en principio lo que estás haciendo es que lo estoy tributando y lo estoy pagando, ¿no? A lo más que pudiera llegar es de que si la autoridad te revisa, pues te va a decir, ok, ya lo pagaste, está bien, perfecto, palomita, nada más que me debes pues, las declaraciones mensuales. Oye, pero ya te lo pagué. Sí, está bien, nada más que la disposición decía que pues, me lo tienes que pagar de manera mensual. Aunque ya me lo hayas pagado, debiste haber hecho tus declaraciones y pagarlo, ¿no? También hay algo que siempre ponemos en la mesa, Omar, que es el riesgo medido. A ver, si traes una ganancia interesante, pues yo creo que debes irte por el camino adecuado. Si también es algo en que administrativamente pues, te va a salir más caro, pues tú sabes cuál es tu riesgo. Si llega la autoridad o cualquier situación, pues no, no, no va a ser un tema que te ponga en riesgo financiero el repararlo, ¿sabes? Entonces, posiblemente tu tiempo y la inversión administrativa no merezca la pena, lo haces en la declaración, lo pagas. Si en algún lugar, en algún dado caso, perdón, te llegan a revisar, tú sabes que no, pues simplemente vas a sacar tu billetera y vas a arreglar el problema. No va a ser algo que te meta en una situación complicada. Si traes una inversión interesante, en donde a lo mejor represente, pues no sé, el 10-15% de tus ingresos, yo consideraría hacerlo de la manera como lo establece la ley, de forma mensual, Omar, ¿no? Y también hay que decir la verdad, pues la autoridad también tiene un presupuesto. Entonces, no lo va a hacer con contribuyentes pequeños. No es su target, ¿no? Va, va por otro lado la disposición fiscal para acciones de la recaudación, va por otro lado, Omar. No para inversión, para contribuyentes pequeños, ¿no? Oye, qué interesante, pues es un mensaje muy bueno. El mensaje es, si lo vas a hacer de cierta manera, de preferencia tener el fundamento legal que diga que sí lo puede hacer así, aunque digas, oye, es que ahí estaba en la plataforma, bueno, pero ¿con qué fundamento legal lo puede hacer? Por si un día te dicen algo y como bien dice Armando, a lo mejor nunca te van a decir nada. Entonces ya tienes la información inversionista, tú decides qué hacer, ahí están las cartas en la mesa. Armando, me gustaría que nos fuéramos ahora a un tema un poquito distinto dentro de la misma bolsa. Todo esto era por medio de un broker mexicano, el de su gusto. Si Ujú. usabas Cuspi, Bursanet, GBM, pero recientemente, justamente GBM sacó una función donde tú inviertes, pero por medio de un broker extranjero. Entonces ellos son como el contacto, pero realmente tú las acciones las compras con un broker internacional. O pongamos el ejemplo de que simplemente voy a Estados Unidos a abrir una cuenta en un broker de allá y también compro acciones. ¿Eso se declara Sí. igual o qué debo hacer ahí?
Fíjate que hay un instrumento muy famoso que son los ETFs, ¿no? Que también eh, son tanto hay como nacionales como extranjeros y me parece que son productos populares entre la comunidad de inversionistas porque te da acceso a otro tipo pues de compañías que no tenemos aquí en México, ¿no? Y creo que incluso cuando ya saltas la liga a mirar brokers extranjeros, también te das cuenta que hay un mundo de compañías con un montón de oportunidades y diversidad. Entonces, son buenas alternativas y sé que hay inversionistas a lo mejor más experimentados que pues van descubriendo este tipo de oportunidades o de opciones que te permite estas casas de bolsa a través de la tecnología que me parece formidable. Y fíjate que vamos a poner en contexto algo que es importante. Cuando tú compras acciones de una compañía que son mexicanas, la regla ya la expliqué y esa va a ser siempre la misma, no independientemente de que sea una acción, un ETF, una porción de una acción, va a ser la misma regla de la disposición fiscal. No hay un apartado independiente, sino que esa es la regla. Ahora, si yo compro una acción, un ETF, una porción de una acción de una compañía que reside en el extranjero, igual, se van a tratar como dividendos y como enajenación de acciones las opciones de que yo obtenga ingresos, pero de igual manera hay un apartado fiscal independiente, ¿no? Entonces, ahorita voy a tocar cuál es el apartado, pero el hecho de que a lo mejor escuchemos que son productos innovadores o nombres raros, ¿no? Oye, pues es que yo compré un ETF de una compañía de Holanda, una compañía de Estados Unidos, una compañía eh, coreana. No me tengo que como que espantar y decir, puta, tengo que buscar ahora cuál es el mecanismo. ¿Qué es lo que estoy comprando? Una acción de una compañía. Ok, entonces ya sé que lo que voy a obtener son dividendos que provienen del extranjero, yo siendo residente en México. Y como soy residente en México, tengo la obligación fiscal de pagar mis impuestos aquí en México. Entonces, todos estos productos que yo compre, mientras tengan esta característica de que yo estoy comprando una acción de la compañía, van a tener el mismo apartado. Todos se encajonan en un mismo apartado, ¿sale? Eso es como importante, porque luego pasan o salen nombres o productos innovadores bueno, ¿y ahora de qué me están hablando, no? Si en principio lo que tú compraste es la participación o la acción de una compañía, vamos a decir que el apartado fiscal es el mismo, ¿sale? Para como ponerlo en contexto. Entonces, si yo soy un mexicano y recibo ingresos por dividendos que provienen por el extranjero, Mar, la disposición fiscal es que me dice, ok, tú ya obtuviste ingresos por dividendos del extranjero que provienen de una compañía que reside en el extranjero. Yo tengo que hacerme dos preguntas, Omar. Si la política de la compañía que me está pagando los dividendos es recurrente o es esporádica. ¿Y a qué le podría yo llamar una recurrencia? A lo mejor la política de la compañía es pagar trimestralmente dividendos o semestralmente dividendos. Esto yo lo podría considerar una, como una recurrencia y así debería yo de tributarlo. Pero si es esporádico la política de que a lo mejor me pagan en enero y luego por ahí me pagaron otra vez en agosto y ya no me volvieron a pagar dentro de 2 años, eso caería dentro del apartado de que es un pago de un dividendo esporádico, ¿no? En el Okay. caso de que sea un pago de un dividendo recurrente, Omar, lo que me dice la disposición fiscal es que cuando yo obtenga ese dividendo, en esa recurrencia, debo de estar haciendo pagos provisionales. Entonces los haré provisionales mensuales según me paguen, trimestrales según me paguen o semestrales según me paguen, pero mientras sea recurrente. Y el hecho de que sea a través de una recurrencia, yo tendré que utilizar el apartado, tendré que pagar el impuesto bajo el apartado como si fueran sueldos y salarios o como si fuera una actividad empresarial. El monto del dividendo va a correr bajo ese apartado de que el ingreso va a entrar en la ecuación de ver en qué nivel de ingresos me encuentro
para ver sobre qué tasa voy a pagar. Pero pues bueno, ya sé que hay un apartado en donde tengo que pagar este impuesto y es bajo un pago provisional. Y adicionalmente, Omar, tengo que hacer el pago de una retención definitiva que es del 10%, ¿no? Que se aplica igual para las compañías mexicanas. Entonces aquí lo que hizo la disposición es poner los dividendos que tú obtienes de empresas en el extranjero, las puso al mismo nivel que las mexicanas. Entonces, aunque también tienes que pagar el impuesto sobre la renta, también tienes que pagar una retención definitiva del 10% sobre esos dividendos. Este es en el caso de que sea de manera recurrente, Omar. Pero en el caso de que sean dividendos que tú obtienes de forma esporádica, aquí lo que sucede es de que vas a tener que pagar una retención del 10% definitiva y también vas a pagar o vas a hacer un pago provisional del impuesto sobre la renta bajo el 20% directo sobre el dividendo que tú hayas obtenido, ¿no? También tiene carácter de pago provisional, ¿no? Ya lo explicaba, el pago provisional es abonos a cuenta de la declaración anual, pero en el caso de que sean esporádicos, es una retención, perdóname, Omar, es un pago provisional del 20% sobre el monto del dividendo obtenido, ¿no? Entonces, digamos que esos serían los dos asegúnes que deberíamos de tomar en cuenta en el caso de que nosotros estemos obteniendo ganancias que provengan por concepto de dividendos de empresas residentes en el extranjero. Ok, Armando, ¿y esos pagos provisionales, la misma casa de bolsa te ayuda a mandárselos al SAT o tú debes estar haciendo una declaración, por ejemplo, si recibes un dividendo trimestral, debes presentar una declaración cada 3 meses o simplemente es en la anual y las provisionales, los pagos provisionales se van viendo hacia allá? ¿Cómo funcionaría? Fíjate que, digamos que aunque sí hay mucha comunicación entre los gobiernos, el fisco no tiene ese alcance para decirle al broker, ¿sabes qué? Quiero que la comunicación de la información me la des tú, ¿no? Y como no pasa así, como en el caso de los brokers mexicanos, la disposición no tiene ese alcance, Ujú. ni por tratados existe algo así, la responsabilidad sí se la da directamente al contribuyente, ¿no? Hay muchas teorías, o yo he escuchado mucho el tema de, pues mientras no repatries el dinero, no pasa nada, ¿no? O sea, haces la repatriación del dinero y pues bueno, ahí ya la autoridad se va a dar cuenta. Pero la verdad es que no es así. O sea, si hay comunicación por parte del gobierno, o sea, sí habría manera de que ellos se den cuenta, pero no hay una exigencia directa del gobierno mexicano hacia el broker de fuera para decirle, oye, pues mándame la información fiscal específica de este inversionista, sino que ahí la responsabilidad sí recae en cada uno de los inversionistas para estar informando los ingresos que tú obtienes por parte de inversiones en el extranjero. Fíjate. No, sí está fuera como de la responsabilidad del broker que está pues fuera. No hay una obligación directa. Pero ojo, o Ok. sea, si hay comunicación entre los gobiernos, o sea, si pudieran darse cuenta que tú tienes feria afuera, que no has repatriado, pero como ya tuvo un impacto en tu billetera, porque al final ya es tu dinero. Lo único que tienes que hacer es meterte a la plataforma y hacer una transferencia y jalar la lana, pero el dinero ya lo tienes. O sea, la ganancia Sí. ya la devengaste. ¿No? Nada más no se me vayan con la finta. Ah, se va a quedar afuera. No, el gobierno nunca se va a dar cuenta. No, yo no estaría tan seguro de eso, ¿no? Excelente. Pues ahí lo tienen para que lo tomen en cuenta. Es una carga fiscal adicional si se van a un broker que no es de México. A lo mejor vale la pena irse si van a hacer las declaraciones o tal vez no, si no las querían hacer. Vamos a pasarnos a la parte de... Fíjate, Omar, Sí. fíjate también lo padre, y ahí sí le doy crédito a estas cosas, es que yo he visto muchos que inviertes en posiciones o en acciones en el extranjero porque a lo mejor no pagan dividendos, pero sí tienen buena expectativa de crecimiento, ¿no? A lo mejor Ujú. son acciones que están relacionadas con la industria del cannabis, la tecnología, el petróleo, el azúcar. Sí. Que si tú le atinas en un momento crítico o en un momento, o sea, si eres alguien que sigue la tendencia de los mercados y te pones en el momento adecuado y
compras y sales cuando debes de salir en estos oportunidades de compañías en el extranjero, la, no hay ninguna retención en la enajenación de las acciones en el extranjero para este tipo de operaciones. Ujú. Pero sí lo tienes que tributar aquí en México y la retención del impuesto igual va en la declaración anual y es del 10%. La verdad es que eso está padre, ¿no? Es del 10% sobre la utilidad, igual, volvemos al sentido. Entonces, eso está bien, es el 10% sobre la ganancia. Entonces, creo que eso puede ser beneficioso para los inversionistas humanos. No, pues está muy bien, la declaración anual. Si nos vamos a la parte, vamos a hablar, por ejemplo, de bancos, de Sofipos, de CETES, aplicaciones como la de DIN, que son populares hoy en día, Hey Banco. Si una persona empieza a invertir, tiene unos ahorros y se da cuenta que el banco donde está no le paga nada, y ¿sabes qué? Pues déjame lo muevo a algo que me pague perdida poquito y lo mete, por ejemplo, un banco, una Sofipo, y recibe rendimientos por el concepto ya sea de un pagaré bancario, concepto de Sí, intereses del sistema financiero. ¿Eso se declara en la anual, la mensual o cómo se hace? fíjate que como son operaciones que pertenecen al sistema financiero humano, estas instituciones nos ahorran un montón de chamba administrativa y la verdad es que por eso luego como inversionistas, a lo mejor de los que somos más quietos, ¿no? Son de las que nos gustan porque además de que son muy seguras, tú sabes que la plataforma de a lo mejor de CETES o de las SOFIPOS, pues son instituciones muy robustas. O sea, que pase algo sobre nuestro dinero, pues es porque el mundo se está acabando, ¿no? Hay cosas serias. Entonces, la verdad es que son productos muy seguros. Administrativamente, las autoridades pusieron disposiciones que nos ahorran mucha chamba. Hay que llegar a la declaración anual y son informaciones que regularmente hemos visto en la práctica ya vienen precargadas. ¿Qué pasa en este sentido? Como tú lo dices, inviertes tu dinero. Realmente lo que haces es poniendo el flujo en una plataforma, esa plataforma agarra ese flujo y lo eficientará en el momento o en los productos que quiera, ¿no? En deuda gubernamental, en apoyos a algún sector o en deuda o en otros instrumentos. Eficientan esa lana, regresa y te pagan intereses, ¿no? Entonces lo que estamos recibiendo son intereses que provienen del sistema financiero, ¿no? Entonces ya estoy recibiendo estos intereses que provienen del sistema financiero, está padre, llego a la declaración anual y en el apartado de los intereses ya vendrán precargada toda esta información para que simplemente yo agarre y la revise nuevamente. No me vaya yo a ir con la finta de que ahí están, hay que revisarla, hay que checarla con nuestras constancias. Perfecto, los montos concilian, vámonos, la envío. Pero no tengo que hacer yo nada como contribuyente, simplemente tengo que estar pendiente de recibir mis constancias y llegar a mi declaración anual y revisarla, ¿vale? Entonces, digamos que son productos que administrativamente son muy cómodos para efectos de mis obligaciones fiscales, ¿no? Y la verdad es que tampoco aquí no recomiendo que tú hagas una ampliación de obligaciones fiscales por la obtención de intereses que provienen del sistema financiero. Mm, la disposición fiscal es que te dice que si tú obtienes ingresos mayores a 100,000 pesos de ganancias por la parte de los intereses, hagas la ampliación. Ujú. La verdad es que yo no le veo ningún sentido hacerlo, ¿no? Nada más hay que estar pilas en la declaración anual, revisarlo contra nuestra constancia, checar que la información es correcta y vámonos, ¿no? Excelente, pues suena un instrumento sencillo para los que van comenzando y no quieren batallar con los impuestos, pues pueden ser buenas opciones, bancos, OFIPOS, CETES, aplicaciones con la de Hey Banco, la de DIN. ¿Qué tal ahora inversiones en algunas plataformas, por ejemplo, fintechs, donde tú recibes el IVA? Por ejemplo, hay una que se llama Dupla, yo te presto, prestadero, donde prestas dinero a Sí, personas y tú recibes a cambio una parte de tu capital, intereses y el IVA en pagos usualmente mensuales. ¿Eso cómo se sí. declara si yo recibo el IVA? Fíjate, Omar, que aunque aunque estas fintech son empresas que operan bajo la ley fintech, que es una ley considerada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Fíjate que la operación es un poco distinta, ¿no? Porque en las que provienen del sistema financiero, lo que yo hago es que directamente a la Sofipo yo estoy invirtiendo mi dinero, ¿no?
Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí realmente es una operación distinta en donde tú como persona física, como inversionista, haces una operación a través de una plataforma para proveer financiamiento o para proveer alguna actividad empresarial a través de la plataforma con un tercero, ¿no? Y esa actividad en específico es de donde nace el IVA. Si tú y yo hacemos un contrato en donde yo te hago un financiamiento, Mar, de 1,000 pesos bajo un contratito de que me lo vas a pagar a 12 meses bajo una tasa específica, a lo mejor le ponemos CETES para estar dentro del rango del mercado, el hecho de la transacción que tú y yo estamos realizando como ni tú ni yo pertenecemos al sistema financiero, esta operación claramente está grabada. Porque para las disposiciones fiscales, como lo tratas, que yo te estoy prestando un servicio, es como si yo te hiciera una prestación de servicios. O sea, te estoy prestando dinero, pero es una operación grabada. A diferencia de las que haces a través del sistema financiero, por eso no tienen IVA. Ok. Esa es como la gran diferencia. Entonces, si yo tengo un proyecto en donde a lo mejor juntamos lana en la fintech para hacernos copropietarios de una propiedad, termina siendo una actividad comercial, ¿no? Si tú y yo nos juntamos o si la comunidad se junta para juntar una cantidad de dinero y prestársela a un solicitante específico del crédito, pues lo que estamos haciendo es de que ninguno de los dos somos una entidad financiera regulada. Entonces, lo que estamos haciendo es que pues, te estoy prestando una lana, pero esa lana sí es una actividad que está grabada. Por eso es que tienen IVA. Esa es como la gran diferencia, ¿no? Oye, ¿por qué una tiene IVA y por qué esta, o por qué la que hago a través del sistema financiero no la tiene? ¿No? Ese es como el gran diferenciador entre una cosa y la otra, ¿no? Por eso son actividades grabadas. Entonces, en este caso, hay que tomar dos consideraciones. En el, en, son, Me voy a ir 2 pasos atrás, Omar. Ves que en esta parte de las fintech hay 3 modelos de operación que son básicamente los principales. Ujú. El modelo, y que así lo establece la disposición para las instituciones fintech, de capital, de copropiedad y de deuda, ¿no? En el caso de estos apartados, lo que hay que considerar como inversionista es pues, en cuál de los apartados me estoy metiendo y pues cuál es el tipo de rendimiento que yo voy a obtener o cuál es el tipo de ganancia que yo voy a obtener para con base en ello saber qué disposiciones fiscales tengo que aplicar, ¿no? En el caso de que yo esté en el modelo de deuda, como lo decía, pues estoy haciendo el préstamo de dinero, me van a pagar los intereses y me van a pagar intereses que van a venir grabados del IVA, del impuesto al valor agregado. Y lo que yo voy a hacer es que voy a tomar ese IVA y lo voy a declarar de manera mensual. El IVA, Omar, en todos los casos, siempre, no hay excepción a la regla, son pagos definitivos de manera mensual, siempre. Pagos definitivos de manera mensual. Este sí es receta de cocina, esta es la máxima. Pagos mensuales definitivos, ¿no? ¿Qué significa esto? Si yo obtengo un IVA del mes de enero, es un IVA que se tiene que pagar en el mes de enero. Si yo obtengo un IVA en el mes de febrero, es el de febrero. No puedo acumular varios IVAs de varios meses y pagarlos. Incluso eso sería peor a no pagarlo, ¿no? Porque la autoridad después me va a decir, oye, pues me debes todos estos meses. No, pero mira, ya te pagué. Bueno, ese digamos que pues fue a consideración tuya, pero primero me pagas todos los meses anteriores y luego revisamos si realmente aquí me pagaste de más. Pero en principio, págame de manera mensual los meses anteriores por los cuales tú recibiste el IVA. Los abusados allí. Tenemos que pagar el IVA siempre es de manera mensual y definitiva. No me acumulen meses. Si alguien les da recomendaciones, pues sabes que júntate todo el IVA y págalo. Si no lo has pagado de 2 años atrás, júntalo y págalo en uno solo. Es
lo peor que podrían estar haciendo, ¿no? Que incluso a no pagarlo, ¿no? Entonces, no me lo hagan, tiene que ser de manera mensual y definitiva, Omar. Y pues hay un apartado igual en las declaraciones mensuales para estar haciendo este pago mensual del impuesto al valor agregado, ¿no? Y yo lo que he visto es que en la parte de deuda y en la parte de copropiedad, uno por recibir intereses y el otro por recibir rentas, en ambos casos te están pagando un IVA, ¿no? Entonces toma ese IVA y preséntalo en tu declaración mensual de IVA, Omar. Excelente, pues para que lo tomen en cuenta si reciben el IVA, que presenten su declaración mensual. He visto algunas fintechs, Armando, que no te pagan el IVA, pero que son préstamos inmobiliarios. No sé si hay algo en Sí, la ley que diga que ese está exento de IVA. Plataformas como Brick, M2Crowd en esquemas de deuda pagan rendimientos por tu prestar tu dinero, pero no me llega el IVA. ¿Qué pasaría ahí? sí, seguramente son proyectos que están relacionados a la construcción de casa Sí, habitación. departamentos y Entonces, cosas así. si son exclusivamente para viviendas que es uso de casa habitación, está exento de impuestos, ¿no? De IVA. Perdóname, de IVA, correcto. Si tú rentaras una casa, una casa habitacional, eh, el ingreso que tú obtendrías igual está exento de la parte del IVA, ¿no? Si está amueblado, ya estamos hablando de otra cosa y pues Ujú. causaría IVA, ¿no? Son como consideraciones ahí específicas que tiene la ley. Pero esta parte seguramente son proyectos inmobiliarios para casa habitación nomás y que están únicamente destinados para eso. Y hay que estar bien pilas. No se les vaya a ocurrir que de repente en la unidad habitacional, pues ¿sabes qué? Vamos a poner unos locales para que aquí hagan pues no sé, alguna oportunidad de negocio. No sé si has visto que hay fraccionamientos, pues que a lo mejor dentro del Sí. fraccionamiento tienen una parte en donde tienen unos locales comerciales para comodidad de los inquilinos, pues alguien ahí ponga algunos negocios comerciales, ¿no? Y que pueda tener, ojo con eso, ¿no? Ahí ya se rompería la regla y tendríamos que ver por qué pues por qué no están pagando o porque todo el ingreso que nos dan está exento de IVA, ¿no? Es única y exclusivamente para construcción de casa habitación, ¿no? Ok, ¿de ahí cómo lo declararía? ¿Es una deuda de casa habitación? ¿Me hacen el pago, vamos a decir, cada 3 meses? ¿Lo declaro el cada 3 meses, lo declaro el anual o qué debería hacer? Fíjate que, ¿qué pasa si son en el tema de intereses? O sea, si yo agarro y lo que estoy haciendo es un financiamiento colectivo y yo estoy recibiendo ganancias de intereses, Omar, para efectos de la disposición fiscal se considera como otro ingreso. El apartado es otros ingresos. Y dentro del apartado de otros ingresos está el rubro específico de la obtención de intereses que no provienen del sistema financiero, que este es el caso muy puntual. Y lo que yo tengo que hacer es de que son declaraciones de manera semestral para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces yo recibo estos intereses y los tendría yo que estar declarando de manera semestral y en la declaración anual, Omar. Entonces eso es por la Ok. parte del impuesto sobre la renta para el caso de intereses que yo reciba de provenientes o que provengan o que no provengan del sistema financiero, ¿no? De acuerdo. Oye, Armando, y vamos a hablar un poco de las criptomonedas. Y es que esto es un tema donde no tenemos mucha información al respecto. Tal vez tú nos puedas aclarar un poco el camino. Si yo me meto a la página de Bitso, por ejemplo, y compro algo de Bitcoin, algo de Ether, y de repente lo vendo y tuve una buena ganancia, a mí no me dan constancias, no me dan nada. ¿Cómo debo declarar eso? Sí, fíjate que hay una institución que es la Prodecon, que tiene la finalidad de dar asistencia al contribuyente y que también hace mucha cohesión o mucha fuerza sobre las disposiciones fiscales o algunas, hace análisis para asistencia del contribuyente, ¿no? Y a finales del año sacaron como una posición de sugerencia hacia el legislativo
sobre el tratamiento de las criptomonedas, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es algo en lo que la autoridad sí tiene que ponerse a pensar y solucionarlo lo antes posible, porque la tendencia del mercado, la tendencia de las operaciones nos dice que ya vamos para allá, ¿no? O sea, yo he escuchado que incluso ya se celebró una operación de la adquisición de un hotel a base de criptomonedas aquí en México, ¿no? Yo he visto tiendas que se reciben bitcoins. Sí. Creo que en la colonia La Roma, en la Ciudad de México, hay una cafetería que recibe criptomonedas para comprar un café. Entonces es algo que sí la autoridad se tiene que apurar en sacar una posición o una disposición fiscal que nos permita a los contribuyentes saber qué hacer respecto de tributar esto, ¿no? La posición que decía Prodecon, también no es algo que tú puedas tomar como válido porque no es la ley, ¿no? Entonces, quien te diga, algún asesor, quien te diga, ¿sabes qué? Vamos a irnos por este lado, esta es la posición absoluta, en principio te está mintiendo, ¿no? Porque no, Omar, hoy por hoy no existe, ¿no? O sea, no, en la ley del impuesto sobre la renta o en la ley del impuesto al valor agregado, no hay un apartado específico que nos diga, oye, activos virtuales, criptomonedas, van a ser tratados de esta manera, ¿no? Este es el camino fiscal, lo vas a tributar de esta forma. No hay, no existe. Entonces, yo creo que voy a poner como los comentarios que hemos nosotros puesto en la mesa para asistencia a nuestros clientes, pero aquí quiero sí poner el disclaimer. No es una verdad, no lo tomen como válido. Si lo van a hacer, pues visiten a su contador o asesor fiscal de cabecera y también rebótenlo con algún abogado, Omar, Ok. porque quien te diga es así, en principio te está mintiendo, ¿no? Ojo con eso. ¿Qué pasa con esta parte de las criptomonedas? Hay dos vertientes. Una es que lo puedas tratar como si tú estuvieras enajenando un bien, ¿no? Tú tienes un auto, tiene un valor comercial, pero también tiene un valor de costo. Tan es así que tú tienes una factura cuando lo compraste, pero también tiene un valor comercial porque al día de hoy podríamos nosotros ver en algunas páginas de referencia cuál es el precio comercial. Pero tú al final tienes la libertad de venderlo en el precio que tú consideres adecuado. Entonces, al enajenar un bien normalito, pues tienes estas dos variables. Tengo la identificación del costo y tengo la identificación del precio de salida o de la venta. Entonces, con estas dos variantes yo podría determinar una utilidad en la operación. Sé que estoy enajenando, que es un bien, y hay una disposición fiscal para tratar enajenaciones de bienes. Pero aquí el problema va un poco relacionado con que sí tengo el precio de salida del Bitcoin cuando lo vendo, incluso podría yo vender de una cripto a otra, ¿no? Utilizarla como un medio de pago para adquirir otra criptomoneda, en donde ella sería otra operación de enajenación. Pero aquí sí tengo, digamos que el precio de salida, Omar. El problema un poco es cómo justifico el precio de entrada. Porque pues yo le podría decir a la autoridad, mira, tengo aquí el pantallazo de la plataforma de Bicho, de Binance o de quien sea, en donde lo compré. Mira, aquí decía que estaba en 30,000 pesos este Ether que compré no sé, más o menos por estas fechas del año pasado estaba como en eso, como en 30,000 pesos. Oye, Sí. lo compré en 30,000 pesos. Aquí tengo el pantallazo, y te lo justifico. Hoy que me salí cuando está en 60,000, pues tengo una ganancia de 30,000 y sobre esa ganancia pues, te voy a pagar un impuesto, ¿no? El problema es que la autoridad, nuestro pantallazo nos lo va a echar para atrás y no nos lo va a hacer válido porque pues, él necesita que tengamos un sustento o un comprobante fiscal para justificar el costo. Y eso no existe. O sea, no existe que alguien nos dé una factura o una constancia o algo para justificar el valor del precio. Entonces ahí es donde nos vamos a meter en problemas y pues pareciera que vamos a tener que tributar sobre el 100% del valor, porque no tenemos un costo para disminuirlo.
sea, no tenemos una base legal para justificar que ese era el precio en el momento en el mercado, ¿no? Sí. Entonces, y como cada segundo, cada que tú le actualizas la página se mueve el precio, pues está muy complicado. O sea, no hay manera, no hay forma de ir haciendo esta rastreabilidad para determinar con certeza cuánto es la utilidad o la pérdida de lo que yo obtuve. Aunque pues, la plataforma sí me guarda históricos de cuándo hice los movimientos y podría yo sacar el histórico, vuelvo a lo mismo. No, la autoridad no me va a tomar como bueno la referencia del costo, porque no hay un documento legal que para él sea reconocido como justificante del costo, como lo es así una factura o una escritura pública o este tipo de cosas que conocemos. Entonces, el principio es que se ha tratado como la enajenación de un bien, pero nuestro criterio es que tendrías que acumular el total del valor de la venta, lo cual pues, parece alto y es oneroso. Y la otra es que lo trates como si fuera una divisa y que el diferencial de precio tú tributes sobre el diferencial de la ganancia, como si se hubiera apreciado el valor de la divisa sobre ese diferencial pagues. Pero, pues, por las características de la criptomoneda versus lo que se considera moneda de curso legal, pues o sea, sí hay puntos de disparidad en donde la cripto no engancha en el concepto de la moneda, ¿no? Entonces ahí también el argumento sería fácil de que la autoridad no lo tire, toda vez de que la criptomoneda pues no está reconocido como una moneda de curso legal. Bueno, pues Entonces, es lo que es, ¿verdad? sí, entonces es lo que es. Ahí sí no se me vayan con la finta de que alguien, es que es por aquí. Sí, en principio te está mintiendo, eso sí quisiera decirlo. No, pues muchas gracias. No hay fundamento legal. A ver en dónde se puede empatar. Mientras tanto, pues así es como estamos y es la realidad. Entonces, vamos a Sí, unas así preguntas es. ya muy concisas de Venga, Armando sobre todo venga. esto que acabamos de ver. Eso fue muy importante y tal vez alguien ya escuchó que debía hacer declaraciones de IVA y que debe declarar las criptos y no hizo nada. Y la persona se puede preguntar, oye, ¿y qué pasa si no hago alguna de estas declaraciones? Fíjate que en el Código Fiscal de la Federación hay un apartado de multas en el caso de que tú no hagas tus declaraciones, Omar, de la parte fiscal. Entonces, en principio no lo tomen como eh, estoy bajo la lupa, me van a meter a cárcel, Ujú. va a haber algunas consecuencias. En el caso de que te hagan una revisión o te revise la autoridad, pues bueno, sí habrían multas administrativas sobre no presentar declaraciones por obligación, que podría ser multas desde 2,000 pesos hasta 17,000 pesos por las multas. Sí, sí parecen ser cuantiosas, Sí. pero la verdad es que hay manera de chisparlas, ¿no? O sea, también hay defensas que se puede chispar, se puede llegar a una buena conciliación con la autoridad, se presentan y se pagan, ¿no? O sea, sí hay procedencia. Y a ver, yo así lo veo, Omar. Y quiero decirlo con todo respeto, pero si yo tengo 100,000 pesos invertidos en una plataforma que me da, no sé, el 10% anual y que yo soy muy afortunado y me dieron el 10% anual de 100,000 pesos, Ujú. estás hablando de una ganancia de 10,000 pesos, ¿no? Sí. Que la verdad es que una ganancia de 10,000 pesos entre todo el año, pues no sé cuánto logre representar de tu ingreso anual, pero tampoco estamos hablando de una cantidad que sea una representación importante en la ganancia que tengas. Ujú. Entonces, debes de traer arriba una cantidad pues fuerte en la parte de inversiones para que también en la parte de la disposición, el cumplimiento, pues hay algo que realmente te preocupe o seas alguien atractivo para ser revisado, ¿no? Entonces, no te estoy diciendo que no lo tributes pero también que no tengas miedo, que no vivas bajo, bajo el espectro de decir, híjole, no he presentado nada hace 2 años, seguramente me van a revisar, me van a ver. Yo creo que no es así. Ujú. Más bien es que lo tomes en consideración, que revises cuáles son las obligaciones que no has estado haciendo y que te pongas al corriente poco a poco, ¿no? No,
La autoridad no va a ir por ti por esas cantidades que acabo de mencionar, ¿no? Y lo digo con todo respeto, pero también hay Sí, que ser como realistas en qué momento pues, podríamos ser un blanco expuesto para la autoridad. No, no sé, si traes 1 millón de pesos arriba, Omar, son 100 mil pesos de ganancia, sí, pues ya. ¿no? Pero, pues no sé, hay gente que a lo mejor en 2 meses gana esos 100 mil pesos o en 3 meses, ¿no? Ujú. Entonces, pues, es el 30% de tu ingreso anualizado. Tampoco es que sea algo que te ponga en un reflector enorme donde, ¿sabes? Lo Sí, que es importante, y aquí sí es comercial, Omar, y sí quiero que la gente lo tome bien en consideración, mejor cuiden el estado de cuenta. Ojo con el estado de cuenta. Tomen en consideración y piénselo más de 2 veces qué van a depositar en su estado de cuenta. Si tienes un ingreso por allí, si alguien te presta una lana, no tomen a la ligera el estar depositando al estado de cuenta o estar haciendo movimientos allí como si fuera cualquier cosa, porque ese sí pues está muy expuesto a la autoridad. Entonces, ahí yo sí le tendría más cuidado en tener una cultura administrativa de mi estado de cuenta bancaria, porque ese sí es un mecanismo donde le puedo abrir la puerta a situaciones de revisión, ¿no? Entonces, yo me preocuparía más por tener una cultura de administrar bien mi estado de cuenta, que entrar en pánico porque no he declarado. Mejor lo ujú. entiendo, veo qué tengo que hacer y lo empiezo a hacer poco a poquito, ¿no? Excelente. Oye, y Armando, ¿cuándo debo emitir una factura de todo lo que hablamos? O sea, es que vendí una acción en la bolsa y tengo que hacer una factura o cuándo debería hacer las facturas. Sobre el tema de acciones, dividendos y esta parte de TFs y todos esos rollos, fibras y esto, no aplica el tema de emitir una factura. Solo tendría yo que emitir una factura por alguna actividad empresarial o profesional o relacionada con el arrendamiento. A lo mejor si es un tema de arrendamiento, Ujú. intereses, servicios profesionales, no sé, todo ese tipo de cosas, sí tendría yo que estar por obligación emitiendo una factura, Omar. Entonces, ahí sí, considérenlo. ¿Y cuál es ahí un poco la lata administrativa y que no nos gusta? Es que hay que tener nuestra firma electrónica avanzada, hay que tramitar nuestros certificados de sello digitales y a través de ello ya poder hacer nuestras facturas. Ni modo, pues no sé, en Estados Unidos puede ser una factura en una servilleta, aquí lamentablemente no, aquí pues sí tienes que tener tus certificados en donde pues a través de ellos puedas estar facturando, ¿no? Entonces ahí sí les encargo que quien no tenga la firma electrónica, pues es buen momento para ir por ella. De todos modos, en la declaración anual luego la necesitas, entonces es buen momento para empezar a tramitarla en caso de que no la tengamos, Omar. Excelente. Solo para aclarar, intereses, te refieres a intereses que no son del sistema financiero, ¿verdad? Pero si yo Correcto, invierto, por ejemplo, en correcto. CETES, bancos, Sí. ahí no facturo. No, no, correcto. Ok. Totalmente, como lo acabas de decir. Venga, vámonos a una pregunta más, Armando. ¿Qué Sí. inversiones no puedo hacer si estoy en el RIF o próximamente me meto al reciclo ya que lo sacaron? Si no es que ya está, ya pronto va a salir. ¿En dónde no puedo invertir para que no me vayan a cancelar o el RIF o el reciclo? Fíjate que ya está vigente este régimen de confianza, Ujú. que hay mucha controversia sobre la confianza de quién va, ¿no? Si la confianza va de la autoridad hacia mí o de los contribuyentes hacia la autoridad. Pero bueno, esa será otra charla, Omar. Sí. Eh, la disposición fiscal sobre este régimen de confianza o lo que era el régimen, el RIF, el régimen de incorporación fiscal, justamente son régimen que fueron creados con la esencia de tener como, como una inclusión económica a los emprendedores, a los empresarios que pues, vas iniciando con un proyecto y pues te da una tasa tributaria preferencial, ¿no? Esa es como la esencia. Y que a través del tiempo pues tú vayas madurando y vayas logrando un crecimiento, un posicionamiento y de ahí brinques a un régimen general de ley y que pues, ya tributes como todos los demás, ¿no? Entonces, digamos que en esencia este es como el objetivo de poner este tipo de regímenes fiscales pues en favor de los contribuyentes que decidan emprender o estén apenas arrancando, ¿no? Y me parece que es un acierto y es buen punto. Pero como ya tienen un beneficio anclado sobre la tasa fiscal, Omar, para tributar tus impuestos,
Lo que aquí restringe la ley pues, es sobre algunos otros apartados y te dice, oye, si tú estás en este régimen de confianza o régimen de incorporación fiscal, no puedes ser accionista de una compañía, ¿no? Entonces, el hecho de que te digan que no puedes ser accionista o no puedes obtener ingresos por dividendos, ya ahí te limita para el hecho de que tú pues no puedas pues, adquirir acciones a través de algún broker, ¿no? Entonces, sí es una cuestión a considerar o incluso tener adquisición de acciones a través de fintechs, pues también te lo restringe. No puedes ser accionista de una compañía, no puedes obtener dividendos. Y también la otra restricción es de que no puedes obtener ingresos por intereses que no provengan del sistema financiero. Entonces, sí, aguas con esa restricción. Recordar que los ingresos por intereses que no provienen del sistema financiero se tributan en el apartado de otros ingresos. Y vimos varios casos en donde el contribuyente era RIF y miraba esa parte yo obtuve ingresos por intereses que no vienen del sistema financiero, se metía al apartado de otros ingresos y en automático la plataforma te bota del RIF y te sube en un apartado del régimen general de ley, ¿no? Los abusados con el cambio, ¿no? O sea, no te digo que lo hagas por debajo del agua, pero ten en consideración, pues, en dónde te conviene estar, ¿no? Porque a lo mejor tu mayor fuente de ingresos viene de tu actividad empresarial, pues quédate en el RIF y utiliza otros instrumentos que puedas utilizar, ¿no? Los que vienen del sistema del sistema financiero, pues son los que te quedan a la medida y ahí vas a estar bien. Los otros, pues se sobreentiende que es para a lo mejor un público que tiene otro tipo pues de posición económica y que no necesita estar en un régimen con una tasa preferencial, Omar. Entonces, como el trasfondo de por qué te restringe el que no puedas estar en estos o no puedas obtener ingresos por estos apartados. Está excelente, muchas gracias por la explicación. Dos preguntitas más, Armando. Con gusto, Omar. Estaba el año pasado una reforma propuesta, una reforma fiscal, donde se proponía combinar las deducciones personales del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con lo que ahí mismo se mencionaba de aportaciones para el retiro, que antes eran dos montos separados, si no mal recuerdo era el 15% de tus ingresos o 5 UMAS que podías meter como gastos personales y aparte el 10% de tus ingresos o 5 UMAS, lo que fuera menor, que puedas meter como aportaciones para el retiro, dándote la posibilidad de hasta un 25% de lo que ganabas, si fuera menor a 5 UMAS, que lo dedujeras de impuestos en tu declaración anual. Entonces la propuesta era combinar el 10 y el 15, que solo fuera el tope de, creo que era el 15, y listo. Según yo no pasó, pero ya quisiera que me lo confirmara alguien como tú, un experto en el tema. ¿Qué pasó con eso? ¿Se aprobó o no se aprobó? Todavía las Sigue deducciones igual, para el retiro están igual que antes. sigue igual que antes. Son las Ok, mismas entonces no se reglas que antes, aprobó. Omar. No, Excelente, pues no, muy no, buenas no. noticias para los inversionistas. Si el día de mañana sale la propuesta, créanme que aquí vamos a andar levantando la voz luego, para que no la pasen. Pero bueno, todo bien entonces. Una Sí, todo bien. última, Armando. Hey, Ahí te va, mira. ¿Cómo recupero los impuestos que están exentos por invertir en Sofipo? Sabemos que hay un beneficio fiscal que si tú tienes un saldo promedio de menos de 5 UMAS, que ahorita ya son más de 170,000 pesos, o unos 160 y tantos mil tal vez, 175. 175, ya te está alto el monto. ¿Qué tal si yo invierto en la Sofipo y resultó que sí me retuvieron algo? ¿Cómo puedo recuperar eso? Y considerando que la inflación es muy alta, ya me lo quitaron, ¿cómo lo recupero? ¿O se puede recuperar? Fíjate que yo he hecho, tengo una Sofipo de mi preferencia, y a veces muevo cantidades, no sé, como de 2,000 o 5,000 pesos, ¿no? Que las pongo ahí a lo mejor a 3 meses, ¿no? Y regresa, y ya regresa con la retención. Y ya no se cumple la regla, y que al final yo luego he platicado con la Sofipo y le digo, oye, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Y la explicación que me dieron es, pues, lo que pasa es que a veces yo no sé, o no hay eh, como conocimiento si tú inviertes en otras SOFIPOS, ¿no? Claro. Y si podrías estar rebasando el monto. Entonces, lo que me decían, pues, podrías girar una carta para decir que nada más tienes exclusividad de inversión conmigo
y pues ya sobre eso vemos el monto y podemos como subir tu petición, ¿no? Pero pues, digamos que eso ya es un paso administrativo con la empresa, entonces ya eso es otra cosa. Pero en principio pues, no te deberían retener por el nivel de monto, pero yo sí he visto que pues, por operaciones Sí. pequeñitas sí te retienen. Yo, bueno, está bien, no pasa nada. Lo que va a suceder es de que va a llegar la declaración anual y ahí va a aparecer pues, la retención que te realizaron estas inversiones. Y lo único que vas a poder hacer es de que vas a utilizar esa retención que te realizó y en la declaración anual aplicarla pues como si hubieras hecho un anticipo de impuestos a cuenta de todo tu impuesto anual, Omar. Esa es la manera o la vía en cómo nosotros pudiéramos pues, estar recuperando esta, pues, estas retenciones que ya nos hizo previa la plataforma, ¿no? Habría que de manera individual o tú hacer una diligencia con ellos y preguntarles, oye, ¿por qué si no rebasa, por qué en la práctica a veces tú haces las retenciones? Como para saberlo, ¿no? Digo, yo tengo una de preferencia y esa es la única que le he preguntado. No conozco si las demás lo hagan, pero sí lo he escuchado, ¿no? Y digo, yo lo he visto en mi propia plataforma que sí son montos que no superan ese nivel de inversión y aún así me retienen. Digo, está bien, o sea, lo único que va a suceder es de que en mi declaración anual yo voy a agarrar esas retenciones y las voy a aplicar como si lo hubiera utilizado como un pago anticipado de impuestos a cuenta de mi declaración anual. Pero la Bueno, plataforma que yo le diga, oye, tú devuélveme directamente el dinero o la SOFIPO, pues no, eso no va a suceder. No va a excelente. suceder porque ya ni siquiera tiene ese dinero, o sea, ya Ya se se lo dio lo, al SAT. ya se lo decía el SAT, sí, exactamente. Así es, pues para que declaren entonces y lo recuperen. Armando, llevamos un buen rato aquí hablando, ¿eh? Creo que llevamos más de una hora. Estuvo muy bueno el episodio. La verdad es que esto va a ser una guía definitiva de impuestos en inversiones en 2022. Y yo te agradezco mucho, primero, por tu tiempo. Y segundo, me encantaría que nos compartieras qué están haciendo en TaxAt o si alguien escucha esto y dice, ¿sabes qué? Pues yo prefiero ir con un contador que me ayude con todo esto. ¿Ustedes asesoran o a qué se dedican? ¿Qué pueden ofrecerle a los que nos escuchan? Sí, Omar, gracias por el espacio y también la oportunidad. No lo ven como comercial, no lo es así, pero con mucho gusto en el caso de que alguno de los inversionistas necesite asistencia o acompañamiento, hay un área en el despacho que les puede dar como todo el acompañamiento o la asesoría, o hay capacitación en línea para que también ustedes lo puedan hacer. A veces, Omar, tratamos de respetar al inversionista que llega con nosotros, porque no queremos que a través de la asesoría o del honorario, pues salga un poco como contraproducente de lo que sucede, ¿no? Conviene mejor que te oriente para que tú puedas ser, pues, independiente de tus actividades administrativas y a lo mejor después te doy un acompañamiento trimestral o semestral para ir viendo cómo vas y se acabó, ¿sabes? No, tratamos de ser muy, muy conscientes de que pues, veas esto como una oportunidad de hacer crecer tu dinero, ¿no? Y que no te topes con esta parte fiscal y pues estar teniendo honorarios adicionales por alguien que te eche la mano, ¿no? Eso sí, tómenlo en consideración. No vemos como la oportunidad bueno, de aquí, vamos a hacerlo un negocio, Omar. Tratamos de respetar a los inversionistas en ese sentido y a veces, pues, oye, no puedo atender tu caso porque pues, ya es a consideración tuya, pero pues, a veces el honorario puede ser representativo sobre el nivel de tus intereses, sobre el nivel de tus ganancias. Claro. Mejor te oriento y te oriento para ver qué es lo que tienes que hacer y te llevo un poco de la mano y ya después tú podrás hacerlo solo, ¿sabes? Entonces, si hay un área en el despacho, te enviaremos los links para que los puedas compartir y Sí. con mucho gusto hay una asistencia a clientes que los puede canalizar con el área correspondiente. Pero pues eso, ¿no, Omar? No, los revisamos específicamente para ser sinceros si los ayudamos o de qué forma podemos darles la asesoría, ¿no? Fíjate, eso está muy bien. Muchas veces eso es una gran traba para el inversionista. No invierto aquí porque me da miedo tener que pagarle un contador 1,000 pesos al mes, 500 pesos al mes.
y yo ganar 10 pesos de interés, pues no me conviene. Pero ¿qué tal si tú aprendes? A lo mejor pagas una vez para aprender y luego ya lo haces tú mismo. Yo creo que al final de cuentas, si te quieres ahorrar ese dinero, si quieres aprender a hacerlo, ahí tienen la opción de aprender. Échenle un ojo, ahí les voy a dejar todos los links que me pasen. Y pues yo agradecerte mucho por tu tiempo, Armando. Creo que las respuestas quedaron muy, muy claras. Y si hay otras inversionistas, pues déjenlas en los comentarios. Chance, hacemos una lista, se las mandamos a TaxAd y a ver si nos ayuda a responderlas. ¿Cómo ves, Armando? Sí, con mucho gusto, Mar. Podemos hacer la versión 2, pues, con muchísimo gusto, o podemos profundizar en algún tema en particular. Podemos también, del propio despacho, hay especialistas de cada área, entonces igual y podríamos tocar un tema especial y sentamos a quien tenga como toda la experiencia y que haya navegado en ciertas plataformas y conozca inclusive a nivel de las formas que se tienen que llenar, etcétera, ¿no? O sea, se puede hacer varias cosas en pro de la comunidad. A ver, si el nivel de los inversionistas crece, si el nivel de la inclusión económica a través de los inversionistas se despierta, por consecuencia, pues va a haber oportunidades de mercado para todos. O sea, sí es una reacción que también para nosotros es importante cuidar. Entonces, entre más tengamos esta importancia por estos temas y crezcamos, creo que nos va a beneficiar a todos, Omar. Entonces, sí estamos muy en pro de que somos la materia prima los inversionistas, es la carnita para seguir avanzando en todo este espectro del mundo de las inversiones. Y pues México somos pañales todavía, tú lo sabes, entonces hay que militar en este sentido, ¿no? Hay que seguir avanzando, no, o sea, no, creo que vamos todavía muy verdes en estos andares de las inversiones y pues hay que seguir, Omar. Así es, Armando, y me encanta el mensaje de cierre, realmente un mensaje muy bueno. Infórmense bien, inversionistas, toda esta información, miren, la tienen ustedes ahí gratis para que ya empiecen a ver a qué se pueden meter, a qué picarle, qué hacer y que les sirva para que no los detenga el tema de los impuestos en las inversiones, porque tenemos un gran camino por recorrer todavía, pero este contenido espero les sirva mucho. Te agradezco mucho, Armando, y nada, pues recuerden seguir a TaxAd en sus redes. Los enlaces ahí van a estar abajo y las dudas que tengan, pónganlas en los comentarios y yo se las hago llegar a TaxAd. Muchas gracias, Armando, nos vemos pronto. Gracias, Omar.